Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias. Marco, ahorita veíamos una cifra preocupante, una cifra en 2001. La deuda de estados y municipios ascendía a 100.243 millones. Para 2020, 19 años después, la deuda está en 637.274 millones de pesos. También es cierto, la economía ha crecido en estos años y hay mayor capacidad de endeudamiento, pero en ese sentido, ¿la deuda es buena? ¿La deuda es mala? ¿Cómo la podemos catalogar los ciudadanos? Creo que la deuda depende de cómo se vaya a utilizar. Una deuda bien aprovechada puede ser un motor de desarrollo a futuro. Eso es muy importante. Puede ser el punto de partida para la posibilidad de crecimiento económico en el corto plazo, mediano y largo plazo. Sin embargo, cuando no es utilizada correctamente un instrumento de deuda, puede convertirse en un dolor de cabeza. Realmente las economías en el mundo hay diferencias con respecto a cómo la han estado utilizando, y a nivel nacional, en México podemos tener muchos ejemplos de entidades federativas, inclusive de municipios, que han aprovechado de manera positiva este instrumento de financiamiento, y hay otras que lo han estado utilizando como para poder financiar gasto corriente, gasto superfluo, y que no necesariamente sirve para promover el desarrollo y detonar el crecimiento económico de su estado. Sí, ahora, Marco, un ejemplo de alguna entidad de la República que haya hecho uso correcto de la deuda y un ejemplo de una entidad de la República que haga hecho uso incorrecto de la deuda pública. Pues, de hecho, de uso incorrecto estaban hace un momento en el reportaje en tu espacio, estaban hablando de Coahuila. De hecho, nos tocó hace básicamente 10 años estar analizando el tema de la deuda pública de las entidades federativas, y un claro ejemplo de cómo no debe de utilizarse el endeudamiento público es precisamente Coahuila, donde no solamente se incrementó de manera muy importante la deuda del Estado, de la entidad federativa, sino también queda en la opacidad, ya ha quedado en la opacidad el uso de esos recursos, ¿no? No debemos de olvidar que, por desgracia, es una práctica generalizada en el país el uso de este tipo de recursos. Ahora bien, podemos utilizar y podemos ver ejemplos de algunas entidades federativas que hacen un uso correcto de los recursos. Yo creo que sí, yo creo que tendría que ver todas aquellas entidades federativas que están utilizando, la deuda pública para poder potenciar el crecimiento a través de infraestructura, por ejemplo, vías de comunicación que son estratégicas para la conectividad y el aumento de la competitividad de las entidades federativas. Si se pide un crédito para construir una carretera, una supervía o una carretera que pueda comunicar dos puntos económicos estratégicos, podemos aumentar la productividad y la competitividad de esa entidad, ¿no? Y entonces es ahí cuando un crédito se vuelve realmente importante como un factor de crecimiento en el presente y en el futuro, ¿no? Por desgracia, en México se utilizó y se abusó de esta figura de la deuda pública, de la deuda en las entidades federativas y en los municipios, sobre todo porque hay una dependencia importante, de las transferencias federales por parte de los gobiernos locales. Hay una dependencia inmensa de esos recursos, y cuando empezaron a escasear estas transferencias federales, más o menos a principios de los años 2000 y también de la década de los 2010, empezaron a escasear, empezaron a recurrir precisamente de la deuda pública como otra fuente de financiamiento adicional a las transferencias federales. Ahora, Marco Cancino, hay una deuda que no aparece registrada ante la Secretaría de Hacienda de Estados y Municipios, que es la deuda de corto plazo, la deuda de proveedores. De hecho, cada cambio de gobierno estatal o cada cambio de gobierno municipal se llevan la enorme sorpresa de los adeudos a proveedores que son heredados. Muchas veces es una cifra
tan importante como la deuda pública misma que se tiene a largo plazo. ¿Ese tipo de deuda también compromete las finanzas públicas? Por supuesto que las compromete, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, también esta figura se ha abusado del endeudamiento de corto plazo. Normalmente, al inicio de este proceso de endeudamiento, las deudas de corto plazo tenían un sentido y era un sentido positivo. Se relacionaba sobre todo a poder lograr los gobiernos locales tener cierta liquidez para el pago de nómina, de la burocracia, la operación de programas, sobre todo de programas federales que operan los gobiernos estatales, ¿no? Todas las transferencias, sobre todo de ramo 33 de las aportaciones, donde a veces llegan entrado el año, marzo, abril, mayo, inclusive hasta junio, pero ellos tienen que estar pagando nómina y la operación de esos programas y de esas políticas públicas que ellos operan, pero que son programas federales, tienen que pagarla desde los primeros semanas de cada año. Entonces es cuando empiezan a utilizar este tipo de crédito como crédito puente para poder financiar la operación de muchos de estos programas. Sin embargo, se encontró también ciertos huecos operativos y legales a este tipo de instrumento financiero, porque además no necesitaban la autorización del Congreso, de los congresos locales para poderse contratar, a diferencia de las deudas de largo plazo. Aquí simplemente con la idea de que se pudieran pagar estos créditos durante el mismo ejercicio fiscal, se podían contratar de manera directa sin necesidad de solicitar autorización a sus congresos. Sin embargo, se empezó a abusar de esta herramienta también porque eso fue inclusive el caso también de Coahuila. Se contrataron más o menos en el 2002, 2003, una gran cantidad de deuda de corto plazo y obligaron inclusive al Congreso del Estado a aprobar traducir o convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Recuerdo que hubo un escándalo porque hubo aparentemente una falsificación de la aprobación de una comisión con respecto a eso, de ciertos dictámenes que permitían o que aprobaban la conversión de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Entonces, sí es un problema, pero también es el reflejo de un inadecuado diseño del gasto federalizado, porque también hace que los recursos de la federación que llegan a los estados y que muchas veces los estados dependen gran parte de su financiamiento de la operación de estas transferencias, no llegan hasta entrado el año. Por lo tanto, obligan a muchos gobiernos locales a financiarse como pueden. Entonces, es una combinación de irresponsabilidad por parte de los gobiernos locales, pero también de un inadecuado diseño de los programas y de las transferencias federales. Muy bien. Marco Cancino, le agradezco mucho su intervención esta tarde en Mega Noticias. Estaremos conversando de manera frecuente sobre estos temas. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Continuamos con más noticias en 2 minutos.